Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Empezamos. Tenéis disponible en mi canal de YouTube diferentes videotutoriales en los que se ven los diferentes usos del Power Apps y cómo aplicarlo para conseguir pues, una solución a un determinado problema. Cuando hacemos estas pequeñas aplicaciones, vemos que utilizamos o necesitamos usar diferentes funciones, herramientas que nos proporcionan Power Apps para poder llevar a cabo esa solución. Entonces, he estimado que es importante pues, conocerlas, cada una de ellas, y ver algunos ejemplos de su uso. Empezaremos por la función if, cuál es su estructura y algún ejemplo de su aplicación. Bien, hemos de tener claro que Power Apps no es un lenguaje de programación. En Power Apps lo que hacemos es definir objetos, podemos modificar sus propiedades y esas propiedades podemos irlas modificando en función de determinadas cosas que van pasando o de determinadas acciones que va realizando el usuario. Al no ser un lenguaje de programación no tenemos como tal las diferentes instrucciones que acostumbran a tener los lenguajes de programación. Lo que sí tenemos son funciones que nos permiten interactuar con esos objetos que nosotros vamos definiendo. Una de esas funciones es la función if. La función if intenta emular lo que sería la instrucción if de los diferentes lenguajes. Como sabéis, en diferentes lenguajes de programación, cuando usamos el if, lo que queremos es evaluar una condición y en función de si se cumple o no esa condición, ejecutar una cosa y si no se cumple, pues a lo mejor ejecutar otra. El formato habitual en los lenguajes de programación es if, condición, then, ¿qué tenemos que hacer en el caso de que se cumpla? Else, ¿qué tenemos que hacer en el caso de que no se cumpla esa condición? ¿Vale? Entonces, el ejemplo más sencillo de uso de la función if en Power Apps sería este primero que veis aquí y sacado de la documentación de Power Apps. If, al ser una función, abrimos paréntesis y lo cerramos aquí al final. El primer parámetro sería la condición, es decir, allí donde evaluamos, pues, si, por ejemplo, la variable a es igual a 1, ¿vale? Eso sería una condición, o si la variable b es más grande que 8, ¿vale? Esa sería otra condición. Y en el siguiente parámetro, después de la coma, ¿vale? Eh, Pondríamos lo que vendría después del then. O sea, habría que ver esta coma como el then, ¿vale? ¿Qué hacemos si se cumple la condición que hemos expresado al principio? Pues esta sería la expresión. Pues si se cumple esta condición, pues el objeto tal, en su propiedad tal, lo cambiamos por este valor, ¿vale? Pues sería un ejemplo. Y ahí podríamos terminar el if, ¿vale? Con eso ya vale. O sea, si se cumple esta condición, entonces, haremos este resultado, haremos esta acción, ¿vale? Ahí podríamos terminar el if. Pero si queremos hacer algo distinto en el caso de que no se cumpla la condición, tenemos otro parámetro más, un tercer parámetro, que podemos añadir a esta función. ¿Qué hacer en el caso de que no se cumpla la condición? Por tanto, la función if en su estructura más sencilla tiene como mucho tres parámetros. La condición, qué hacer en el caso de que se cumpla y qué hacer en el caso de que no se cumpla. Una cosa que hay que tener en cuenta, y lo he explicado también en diferentes videotutoriales. Esto que veis aquí, ¿vale? Es la explicación que está sacada de la documentación de Microsoft, documentación de Power Apps, ¿no? Y el uso de if. Eh, Cuando trabajamos en Power Apps con idioma inglés, las funciones, los parámetros que se introducen en las funciones van separados por comas. Ahora, si nosotros tenemos configurado Power Apps en idioma español, las funciones o los parámetros de las funciones se separan por puntos y coma, ¿vale? Por tanto, estas comas que veis aquí, ¿vale? Si estamos trabajando en Power Apps con el idioma establecido en español, ¿vale? Tendrían que ser punto y coma. Esto para todas las funciones, ¿vale? Bien, if puede complicarse o, como veremos ahora en ejemplos,
tener más funcionalidad. Por ejemplo, si queremos evaluar una expresión y en función de su resultado hacer diferentes cosas o establecer diferentes soluciones, ¿vale? Podemos ir poniendo diferentes condiciones. Entonces, esto se expresaría de la siguiente forma. If, condición 1, o sea, si A es igual a 1, pues entonces hago esto, punto y coma. Si es igual a 2, pues entonces hago esto otro, punto y coma. Si es igual a 3, pues hago esto otro, y así, infinitamente, hasta que al final puedo o no establecer el valor por defecto. Es decir, ¿qué pasa si no se cumple ninguna de esas condiciones? ¿Vale? Este sería un ejemplo ya más complejo, ¿no?, del uso de if para evaluar, por ejemplo, en el caso de que estemos evaluando una variable, pues los diferentes valores que pueda llegar a tener y poder dar una solución para cada uno de esos valores. Bien, veamos desde Power Apps Studio algún ejemplo de cómo usar la función if. Primero de todo, insertaré un objeto para entrada de texto o entrada de valores, en este caso un control deslizante. Sabes que el control deslizante me permite pues entrar valores numéricos, ¿vale? Simplemente deslizando esta barra, ¿sí? Por defecto me da valores del 0 al 100, solo voy a cambiar. Cogemos las propiedades, es decir que el máximo va a ser 10, el mínimo 0 y el predeterminado, que sería medio, 5, ¿vale? Bien, para mí esto va a ser la entrada de una clasificación. Y en función de esta clasificación, yo voy a tener una label, una etiqueta, ¿vale? Y voy a determinar si la clasificación indica que se ha aprobado esa evaluación que, por ejemplo, se podría estar haciendo o no. Y lo voy a hacer en función del valor que me dé esta entrada. Bien, cambiaremos alguna cosita más. Por ejemplo, aquí el tamaño del fuente lo ponemos un poquito más grande. Lo podemos poner en negrita. Esto como va a ser la label del resultado, le voy a cambiar el nombre. Llamaremos resultado. Y esto, el slider, ¿vale? Al objeto slider le cambio también el nombre. Pongo evaluación 1, ¿vale? Bien, una cosa que hay que saber es que yo no puedo coger este resultado que tiene la propiedad text y dentro de una función cambiarle el valor directamente, ¿vale? La única forma que yo tengo en tiempo de ejecución de cambiar el valor que tenga esta propiedad de este objeto es asignándole una variable. Entonces, en el campo, o sea, la propiedad text va a tener una variable que yo modificaré después y por tanto quedará reflejado en su valor. Entonces, lo primero que hago en estos casos, ¿vale?, es crearme una variable al inicio de la aplicación y luego decirle que text para este label, para el resultado, va a ser lo que contenga esa variable, ¿vale? Entonces, vamos a crear una variable aquí al inicio de la aplicación. Ya sabéis que en app, ¿vale?, yo puedo introducir valores o crearme variables o matrices y demás cuando inicia la aplicación, ¿vale? Si es una variable global, utilizo la función set, ¿vale? Entonces, le llamaremos a la variable text resultado y de momento le pondremos comillas, comillas, ¿vale? O sea, valor vacío, ¿vale? Y ahora ya en resultado, como valor de entrada, tendrá lo que tenga la variable text resultado, ¿sí? Bien, si lo que quiero es que este valor varíe en función del slider, vamos a poner un botoncito. A este botón le cambio el nombre y le llamo evaluar.
También podemos cambiarle el texto. Una cosa es el nombre, dijéramos, del objeto y otra cosa es el nombre, en este caso el botón, que nos aparece dentro del botón. ¿Vale? Vale, entonces lo que quiero es que en el momento en que se pulse este botón, y el momento que se pulsa este botón es cuando se cumple la propiedad onSelect de este objeto, ¿vale? Se evalúe el valor que tenga en este momento el slider, y si este valor es superior a 5, el texto que debe aparecer en el label que tengo aquí al lado de resultado sea aprobado. Para ello, lo que haré es, en el momento, si se cumple esa condición, modificaré la variable textResultado, ¿vale? Por lo tanto, el if, la función if que debemos aplicar es la siguiente. Si el valor de evaluación 1, que es el slider, es superior a 5, punto y coma, o sea, esto es la condición, punto y coma, ¿qué hago? Pues modifico la variable textResultado y le pongo el valor aprobado. ¿Sí? Y nada más. Con estos dos parámetros puede ya funcionar la función if. Vamos a probarlo. Si yo tengo un valor inferior a 5, no pasa nada, pero si el valor es superior a 5, me cambia la label, la etiqueta, y me pone aprobado. Explicaba al inicio que la función if puede tener un segundo parámetro donde determinamos qué hacer en el caso de que no se cumpla la condición. Vamos a verlo. Si yo ahora en mi botón, en el momento de pulsarlo, le añado un parámetro más, ¿vale? Es decir, si se cumple la condición, hacemos lo de aprobado, pues punto y coma. En el caso de que no se cumpla, haremos lo mismo. Set text resultado, o sea, modificaremos el valor de la variable text resultado, pero en este caso con otro contenido. Le pondremos suspendido, ¿vale? Como es la misma variable, quedará modificado el parámetro, ¿vale? Del texto o de la label que tenemos aquí, ¿vale? Lo probamos. Ponemos un valor inferior a 5. Incluso si es 5, porque no es superior a 5, nos sigue poniendo suspendido. Solo si es superior a 5, nos pone aprobado. Veíamos también en la introducción que el valor if puede tener diferentes evaluaciones y, por tanto, diferentes resultados, ¿vale? Vamos a probar esto también. Vamos a modificar este if y le vamos a añadir un parámetro más. En este caso, dos parámetros. Al principio empezamos igual, o sea, si es superior a 5, cambiamos el valor de la variable por aprobado. Y lo siguiente que hacemos es hacemos una evaluación nueva. Es decir, decimos, si el valor es 5, no superior a 5, sino si es 5, el valor de la variable va a quedar en repetir, ¿vale? Y al final de todo, mantenemos el valor por si no se cumple ninguna de las dos opciones, ¿vale? En este caso, por tanto, utilizamos el valor if para evaluar y preguntar por dos opciones. La primera, si es superior a 5, aprobado. Si es igual a 5, repetir. Y en el caso de que no sea ninguna de las dos, ¿vale? Se mantendrá el valor en suspendido. Vamos a probarlo. Entonces, si tenemos un valor de 8, que es superior a 5, aprobado, inferior a 5 sería suspendido y si lo ajustamos a 5, repetir. Bien, he añadido un poquito más de complejidad a esta función if y con esto termino, para que así veáis todo su potencial, ¿vale? Lo primero que he hecho es añadir un nuevo slide, ¿vale? Le hemos llamado evaluación 2 y una propiedad más del label, ¿vale? También la hemos convertido en variable. La propiedad color, ¿vale? También podemos modificarla en tiempo de ejecución utilizando la función color value. Color value y el valor que tenga la variable color resultado, ¿vale? Se trata de que vaya cambiando el color también en función de lo que vaya pasando, ¿vale? Entonces, como hemos hecho también con la variable que determinaba el texto, ¿vale?
al principio de la aplicación en app, ¿vale? He establecido el valor de color resultado en red, en rojo, ¿vale? Por tanto, nuestra label en un principio tendrá el valor rojo, ¿vale? En el if, cuando apretamos el botón y se ejecuta la función if. Vamos a ver. La idea es que si el resultado de la primera opción está por encima de 5, vamos a poner aprobado, si es igual a 5 vamos a poner repetir y por debajo suspendido, ¿vale? Pero siempre será en rojo, a no ser que el resultado de la segunda evaluación supere el 5. Entonces se pondrá de color verde. Por tanto, para que esta frase que nos sale en la label sea de color verde, ponga aprobado y además de color verde, esta tiene que ser 5 o superior, ¿vale? Perdón, superior a 5 y el de abajo también tiene que ser superior a 5, ¿vale? Se podría haber hecho más sencillito, pero yo lo he metido todo dentro del if para que veáis todo lo que podemos llegar a hacer, ¿vale? Es un poco, se hace un poco lioso, pero vamos a verlo y a evaluarlo entre todos. Primero, si el resultado es superior a 5, ¿qué hago? Pues lo que hago es ejecutar otra función if. Digo, vale, es superior a 5, pero ¿el valor de la evaluación 2 también es superior a 5? O sea, estoy en el caso de que estamos en superior a 5, pero el valor de la evaluación 2 también es superior a 5. En ese caso voy a hacer dos cosas. Y fijaros que para hacer dos cosas lo separo con doble punto y coma. Lo primero que hago es establecer el valor de la variable que determina el color en green, ¿vale? Para ponerlo verde, ¿vale? Porque se superan las dos evaluaciones el 5 y el resultado va a ser aprobado. En caso de que este segundo if falle, ¿vale? El valor del color va a ser rojo, pero el resultado, el texto, seguirá siendo aprobado, ¿vale? Aquí se acaba este segundo if que he incrustado dentro del que ya teníamos. El resto del if funciona igual que antes, simplemente lo que he hecho es además añadir el valor del color. Es decir, en el caso de que no estemos por encima del 5, si estamos igual a 5 pondremos repetir y además pondremos el color en rojo. Y si no se cumple nada de lo que hemos dicho hasta ahora, pues el valor será suspendido y el color será en rojo. ¿Vale? Esto, por tanto, funciona de la siguiente manera. Si tenemos aquí un 5 pelado, pues en el caso de que no hayamos aprobado la primera, esto siempre va a salir en suspendido, ¿vale? Y si aquí tenemos un 5, va a salir en repetir, ¿vale? Si esto lo subimos por encima de 5, aquí ya me tiene que dar aprobado, pero seguimos en rojo porque este no ha superado el 5. Tengo que ponerme por encima del 5 para que me lo ponga en color verde. Ahora sí, una última cosa. Cuando tengáis instrucciones complejas, como la que hemos visto ahora, ¿vale? Tenéis una opción aquí abajo, ¿vale? Que es aplicar formato de texto. Esto puede irnos bien porque esto lo que hace es anidarnos, ¿vale? Y en algunos casos nos puede ayudar a interpretar correctamente la instrucción que hemos entrado, ¿vale? Entonces aquí pues ya nos tabula en función de si estamos en el primer if, si estamos en el segundo if, ¿sí? ¿Lo veis? ¿Vale? Y nos puede resultar más fácil luego entender esta instrucción. Si estáis suscritos al canal, podéis solicitarme el código. A veces desde el vídeo es difícil copiarse a mano cuando el código es un poco extenso, de este o de cualquier otro vídeo tutorial que haya grabado. Felices fiestas a todos. Un saludo. Si te gustó, te pido que le des un like y te suscribas. Escribe tus comentarios que contestaré con mucho gusto. Te pido también que visites mi página web, donde encontrarás otras publicaciones en texto y conocerás mejor quién soy y a qué me dedico.